Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que está dando mucho de qué hablar, una verdadera sorpresa turca que, créanme, está haciendo temblar a todos, o al menos a muchos, en el mundo del entretenimiento y más allá. ¿Están listos para descubrir de quiénes hablamos y por qué tanto revuelo? Si aún no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, porque hoy, la aventura es más turca que nunca. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y expectativas, porque lo que tenemos entre manos es algo que va a marcar un antes y un después. Así es, amigos, hoy la protagonista de nuestra historia son Demet Özdemir y Can Yaman. Quizás sus nombres ya les suenen familiares, especialmente si son aficionados a las telenovelas turcas, o como las conocemos nosotros, las dizi, que han conquistado el mundo con su drama, romance y producciones de altísima calidad. Pero lo que ha ocurrido recientemente con estos dos talentosos actores va más allá de una simple serie exitosa o un rumor pasajero. Estamos hablando de algo que ha tomado por sorpresa a la industria, a los fans y, sinceramente, a nosotros mismos al indagar en ello. Esta noticia no es solo un reencuentro, es una declaración de intenciones, un movimiento audaz que podría redefinir el alcance del talento turco en la escena global. Demet Özdemir, esa carismática actriz que nos enamoró con su papel en Erkencikus junto a nada más y nada menos que Can Yaman, y que ha seguido cosechando éxitos con producciones como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, es conocida por su frescura, su talento para transmitir emociones y esa chispa que tiene en pantalla. Su capacidad para pasar de la comedia romántica a dramas más profundos la ha consolidado como una de las figuras más versátiles y queridas de Turquía. Cada proyecto en el que participa se convierte en un evento, y su presencia es garantía de calidad y audiencia. Y Can Yaman, el galán que se robó suspiros en Erkencikus, y que ha explorado otros géneros y mercados internacionales, especialmente en Italia, es sinónimo de éxito y de una base de fans global incondicional. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su incursión en producciones internacionales lo han convertido en un verdadero embajador del talento turco en el extranjero. Ahora bien, ¿qué ha hecho que la combinación de sus nombres se convierta en una sorpresa turca de tal magnitud? La clave está en el pasado, pero con un futuro que se vislumbra brillante y, sobre todo, inesperado. Como muchos saben, Demet y Can compartieron protagónico en Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, explosiva, y como no, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Aunque nunca confirmaron oficialmente estar juntos, su conexión en pantalla era tan palpable que muchos creían que era más que actuación. Esa complicidad, esa mirada que decía más que 1000 palabras, cautivó a millones de espectadores alrededor del globo, creando una devoción casi fanática por la pareja. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que demostró el poder de las historias turcas para trascender fronteras. Pasaron los años, cada uno siguió su camino profesional, cosechando éxitos individuales y explorando nuevos proyectos. Demet se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series que batieron récords de audiencia y consolidando su estatus como una estrella de primer nivel. Sus interpretaciones siempre han estado marcadas por una autenticidad conmovedora y una capacidad para conectar con las emociones de la audiencia. Por su parte, Can Yaman, con su encanto y su presencia imponente, conquistó Italia, protagonizando series y ganándose el corazón de un público diferente. Su transición al mercado italiano fue meteórica, demostrando su adaptabilidad y su atractivo universal. Parecía que sus caminos se habían separado definitivamente en el ámbito profesional, cada uno trazando su propia trayectoria ascendente, y la posibilidad de un reencuentro parecía cada vez más remota, casi un sueño para los seguidores más nostálgicos. Y es aquí donde entra la sorpresa turca que está haciendo temblar a todos. Recientemente y de forma totalmente inesperada, se anunció que Demet Özdemir y Can Yaman volverían a unirse para un nuevo proyecto audiovisual. Sí, lo escucharon bien. Los protagonistas de Erkencikus regresan juntos, pero esta vez, en una producción que promete ser muy diferente. No se trata de una serie, sino de una película. Y no una película cualquiera, sino una comedia romántica titulada El Turco. Este anuncio tomó por sorpresa a muchísimos. Primero porque después de tanto tiempo y de haber seguido caminos tan distintos, la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla parecía casi un sueño lejano para muchos de sus fans.
La nostalgia era grande, pero la esperanza de un regreso se mantenía latente en el corazón de sus seguidores más fervientes. Segundo, porque la naturaleza de este proyecto es internacional. La película se está filmando en Italia y está pensada para un público global, lo que eleva las expectativas a un nivel completamente nuevo. Esta no es solo una película turca, es una producción con vocación de conquista mundial. La trama de El Turco gira en torno a un hombre que, huyendo de su pasado, llega a Roma y se convierte en una especie de justiciero clandestino. La película tiene un tono de comedia negra con elementos de acción y, por supuesto, romance. Y en medio de todo esto aparece el personaje de Demet Özdemir, quien se convierte en el interés amoroso de Can Yaman. Imagínense la expectación, la misma química que cautivó a millones en Erkenci Kuş, pero ahora en un contexto diferente, con personajes nuevos y una historia que promete ser mucho más madura y audaz. El hecho de que la trama se desarrolle en Roma añade un toque de glamour y romanticismo que resuena con la imagen que muchos tienen de ambos actores. La idea de verlos en un escenario tan emblemático, interpretando roles que exploran facetas más complejas, es tremendamente atractiva. Lo que hace que esta sorpresa turca esté haciendo temblar a todos es el potencial de este proyecto. Por un lado, tenemos a dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, un público que ya los conoce y los quiere, y la promesa de una producción de alta calidad. La combinación de talento, carisma y una base de fans preexistente es una fórmula ganadora para cualquier producción. Por otro lado, la incursión en el cine, y no solo en una película cualquiera sino en una producción con ambiciones internacionales, marca un hito en la carrera de ambos y, en cierto modo, en la proyección del talento turco en la industria cinematográfica global. El cine tradicionalmente ha sido un mercado más difícil de penetrar para las producciones turcas, y esta película podría ser el vehículo perfecto para romper barreras. Los fans no tardaron en reaccionar. Las redes sociales explotaron con la noticia. Hashtags como #Demet Can, #El Turco Movie y #Erkenci Kuş Reunion se volvieron tendencia en cuestión de minutos. La euforia fue inmediata y masiva. Se comparten fotos del rodaje, se especula sobre la trama, y la nostalgia por Erkenci Kuş se mezcla con la emoción por ver a estos dos talentos reunidos de nuevo. La interacción en línea ha sido frenética, con miles de comentarios, memes y teorías sobre lo que será esta nueva colaboración. Hay quienes esperan que esta película sea el renacimiento de su química, un nuevo capítulo que reescriba su historia juntos en la pantalla. La anticipación es tan alta que las comparaciones con su trabajo anterior son inevitables. Otros, más cautelosos, esperan ver cómo se desenvuelven en este nuevo género y con esta nueva dinámica. El debate entre los fans es intenso, lo que demuestra el gran interés que ha generado la noticia. Pero más allá de la opinión de los fans, la industria también está observando de cerca. El éxito de las series turcas ha abierto puertas, y esta película podría ser un puente aún más sólido para que los actores turcos y las producciones de Turquía se consoliden en el mercado cinematográfico internacional. Can Yaman ya ha tenido experiencia en Italia, pero una película como El Turco con un elenco y una producción que apuntan a un alcance global, podría ser un impulso definitivo para su carrera y la de Demet Özdemir en el cine internacional. La industria del cine es altamente competitiva, y tener a dos figuras con el reconocimiento y el talento de Demet y Can liderando un proyecto con miras internacionales, es una apuesta segura para captar la atención de distribuidores y exhibidores de todo el mundo. Además, la elección de Italia como escenario y el idioma de la producción indican una clara estrategia de internacionalización. No es solo una película para el público turco, es una película para el mundo. Y ver a Demet y Can, quienes ya tienen una legión de seguidores fuera de Turquía, liderando este proyecto, aumenta exponencialmente las posibilidades de éxito. La inversión en producciones bilingües o multilingües es una tendencia creciente en la industria, y esta película parece estar a la vanguardia de esa estrategia. El objetivo es claro, llegar a la mayor audiencia posible, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. Piensen en el impacto. Si El Turco resulta ser un éxito de crítica y taquilla, podría sentar un precedente importante. Podría demostrar que los actores turcos tienen el talento y el carisma para brillar en producciones de Hollywood o europeas, no solo en sus propios dramas. Podría abrir más puertas para futuras colaboraciones entre Turquía y la industria cinematográfica internacional. Este proyecto tiene el potencial de ser un catalizador para que más talento turco sea descubierto y reconocido a nivel mundial,
elevando la proyección de la industria audiovisual del país. El éxito de esta película podría ser el primer paso hacia una nueva era para el cine turco en el escenario internacional. Y hablando de la química, porque es imposible no mencionarla, la dinámica entre Demet y Kanen Erkencikus era magnética. Había esa chispa, esa tensión, esa conexión que hacía que los espectadores se engancharan a cada escena. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban no verbalmente, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y complicidad que resonó profundamente con la audiencia. Ahora, en una comedia romántica más madura y con un enfoque internacional, es interesante ver cómo esa energía se traducirá. ¿Será tan explosiva como antes? ¿O evolucionará hacia algo diferente, quizás más sutil pero igual de cautivador? Las expectativas están altísimas y no es para menos. El público está ávido de revivir esa magia, pero también está expectante por ver cómo han crecido como actores y cómo su química se adapta a nuevos desafíos. Los detalles sobre la producción se han ido filtrando con cuentagotas, alimentando aún más la curiosidad. Hemos visto imágenes de Can Yaman con un look más rudo, que sugiere un personaje con un pasado turbulento, y de Demet Özdemir luciendo elegante y misteriosa, lo que augura una trama llena de intriga y seducción. El director, Gianluca Maria Tavelli, es un nombre respetado en el cine italiano, conocido por su habilidad para crear atmósferas envolventes y dirigir actuaciones convincentes. Su participación añade otro nivel de garantía sobre la calidad del proyecto, asegurando que El Turco no será solo un reencuentro, sino una obra cinematográfica de primer nivel. La colaboración entre talento turco e italiano en la dirección, producción y actuación promete ser una fusión cultural fascinante. En resumen, esta sorpresa turca no es solo un reencuentro de dos actores populares, es un movimiento estratégico que podría tener implicaciones importantes para el cine turco y para las carreras individuales de Demet Özdemir y Can Yaman. Es la combinación de talento, popularidad global, una apuesta por el cine internacional y la nostalgia de una pareja que ya demostró que sabe cómo conquistar al público. Es una oportunidad para demostrar que el talento turco puede brillar en cualquier escenario, y que las historias que surgen de Turquía tienen un atractivo universal. Este proyecto representa una evolución, un salto hacia adelante en la carrera de ambos y potencialmente un punto de inflexión para la industria cinematográfica turca. La expectativa es palpable, y es por eso que esta noticia está haciendo temblar a tantos. Todos estamos ansiosos por ver El Turco, por descubrir si la magia de Demet y Can se renueva en esta nueva aventura cinematográfica y por ser testigos de este posible hito en la carrera de dos de los talentos más brillantes de Turquía. El mundo del entretenimiento está observando con atención, esperando ver cómo este ambicioso proyecto se desarrolla y si cumple con las altísimas expectativas que ha generado. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante sorpresa turca. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman y en las expectativas que ha generado su nuevo proyecto. Hemos visto cómo un reencuentro puede ser mucho más que eso, convirtiéndose en un evento que genera expectativa a nivel global y que tiene el potencial de redefinir carreras y abrir nuevas puertas para el talento de un país entero. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos motiva enormemente saber que hay tantos de ustedes interesados en estas historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros por ver El Turco? ¿Creen que la química entre Demet y Can se mantendrá intacta, o evolucionará de una manera nueva y emocionante? ¿Cuáles son sus expectativas para esta película que promete ser un antes y un después? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si este vídeo les gustó, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que aman las historias turcas, que son fans de Demet y Can, o simplemente les gusta el buen cine y las producciones que buscan trascender fronteras. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos descubriendo juntos las historias más impactantes y emocionantes del mundo del entretenimiento. No se pierdan nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!